Dentro de las características generales, obviamente, las dos se parecen o son iguales. Características generales como especificidad, disminución de energía de activación, lo que es los factores que les afectan. Pero en el funcionamiento, podemos decir que las enzimas microbianas son más simples o más sencillas. En cambio, las enzimas animales, si quiero decirlo, de las células eucariotas como nosotros o de los animales, ¿sí?, ya comienza a haber algunas particularidades. Una de esas particularidades es el alosterismo. Algunos autores en su inicio lo llamaron cooperativismo, incluso lo llaman cooperativismo y alosterismo. De cierta manera, podría decirse que es lo mismo, pero ¿en qué se basa la diferencia? La diferencia se basa en que el cooperativismo involucra a cada una de las partes que conforman una enzima. Llámese los aminoácidos, si los separamos por bloques. Un cambio netamente de manera concertada, todos a una sola idea o a un solo funcionamiento. En cambio, el alosterismo es lo mismo que el otro, pero es de manera secuencial, es decir, va a suceder pero por partes. Significa que esos aminoácidos van a ir cambiando sus estructuras para este funcionamiento, pero por partes o por bloques. Entonces, esto explica, por ejemplo, o permite, por ejemplo, que los grandes receptores que tenemos, no se olviden que la membrana celular, en toda la membrana celular, aparte que es una capa de lípidos, tiene una serie de dos elementos, glucoproteínas y glicolípidos. Y estos constituyen receptores de la membrana, receptores de reconocimiento. ¿Para quiénes? Para los inductores, para proteínas y para, obviamente, las enzimas. El solo hecho de que haya una unión entre un receptor de membrana con una enzima, una proteína, un inductor, no necesariamente indica que ocurra el proceso. Hay una unión, sí, una unión, si quieren llamarlo, de anclaje, perfecto, pero no necesariamente tiene que haber ello. Es lo primero, sí, pero no es que esto deba dar el funcionamiento que debe existir. Entonces, el alosterismo, de cierta manera, trata de explicar esos receptores de membrana para que nosotros podamos colocar, ingresar o, en todo caso, pueda activarse una serie de inductores que permitan en la célula permitir todas las actividades o funciones que quiera decir. Se dice que el alosterismo, descubierto por estos dos grupos o por estas dos teorías, la teoría concertada o la teoría secuencial, ha dado paso a lo que le dije sería una teoría, a la farmacología, es decir, ha permitido mejores terapias génicas, mejores tratamientos, etc. Se me ocurre, todos sabemos que en nuestras células hay una proteína muy importante que se llama la proteína G. Así lo van a conocer, proteína G. Lo googlean, proteína G. Esa proteína G es un receptor, uno de los primeros receptores importantes para una serie de funciones. Por ejemplo, es muy desarrollada o tiene mucha importancia esa proteína G, por ejemplo, en el cardio, en el músculo. ¿Por qué? Porque todos los diferentes medicamentos de la actividad y producción tienen una similitud para ese anclaje de la proteína G y poder hacer lo que tiene que hacer, bajar la presión, etc. Entonces, si tú ves cualquier medicamento, lovastatina, artovastatina, N medicamento para presión arterial, su primer punto de anclaje es la proteína G. Si no se ancla y no permite ese cambio conformacional, la proteína se queda quieta, el medicamento no ingresa y por lo tanto no hace lo que tiene que hacer.
una vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo del estado. Otro, gran parte de los medicamentos tienen que tener una característica proteica, obviamente, por los receptores, pero también tienen que tener una característica lipídica, por eso que son liposolubles. ¿Por qué? Porque no solo basta que ingrese al receptor, sino también tiene que atravesar la membrana. El receptor se pone un anclaje, el otro es que ingrese a la membrana. Se me ocurre, la insulina. La insulina, su factor es que permite el ingreso de la glucosa, porque puede haber mucha glucosa muy necesaria, pero si la insulina no abre ese canal o esa membrana, la insulina queda afuera. Entonces esa insulina primero tiene que anclarse a ese receptor de membrana. Ese receptor de membrana lo recibe la insulina y permite un cambio conformacional para que ingrese la insulina y de arrastre ingrese la glucosa. Entonces, por eso es importante la insulina, permite el ingreso de la glucosa para todo lo que ustedes conocen. Entonces, si ustedes analizan la gran cantidad de elementos inductores, enzimáticos, proteicos, su naturaleza es lipoproteica o glicolípida, es decir, proteína más lípidos o proteína más carbohidratos. Entonces, en esta primera parte del alosterismo, que ahí lo van a leer, van a ver estos tres papers. Una es un libro de enzimología básico, me gusta porque es básico, sencillo y muy didáctico, no es muy complejo. El segundo viene a ser lo que se conoce una pequeña tesis, ¿sí?, donde habla sobre el alosterismo y cómo ha ido evolucionando. Y la tercera, la más importante, quiénes fueron los primeros que dijeron o pronunciaron esta teoría del alosterismo. Y uno de los primeros es el señor Monod. No se olviden que cuando uno hace una teoría, ¿qué es una teoría? Una teoría para mí es una explicación a un fenómeno. Se me ocurre la teoría del COVID. ¿Cómo se originó? Hacemos una explicación. Unos dirán, vino del murciélago, pasó al cerro y se lo comió un humano. Otros dirán que por ahí lo creó en un laboratorio. Otros dirán que fue una transmisión. Son teorías que tratan de explicar un fenómeno. Esta es una teoría. Y cuando uno explica una teoría, lo que trata de decirnos es qué es lo que puede pasar. Y a veces las teorías, hasta cierto punto, son verdades o verosímiles. Pero hay cosas que son, algunas cosas son un poco abstractas, como las matemáticas. La matemática, por ejemplo, es abstracta, ¿sí? 1 más 1 es 2 porque a alguien se le ocurrió, pero no es un ente tácito, implícito como lo demás. Puedes decir que la matemática es abstracta, por ejemplo. Entonces, Monod, ¿sí?, no solo incursionó en las enzimas, sino lo que le hizo más famoso fue su fabuloso teorema o su fabulosa fórmula o su fabuloso modelo de Monod del crecimiento. ¿Sí? Pero una parte de eso es de ello, son únicamente los grandes científicos, eran pensadores, no estaban dedicados a una sola área. ¿Sí? Hablaban de la física, la matemática, de diferentes áreas. Monod, cuando explica el alosterismo, lo explica de que ese fenómeno lo observó en una célula, ¿sí?, en un tipo de célula. Y esta célula era obviamente las fermentaciones. ¿En quién? En una célula eucariota llamada Saccharomyces. ¿Por qué se dio cuenta? Porque a pesar que este microorganismo, Saccharomyces cerevisiae, producía etanol, se dio cuenta que había un proceso que se llama inhibición, lo que le dije ese día. Es decir, la célula no gasta más de lo que quiere. El producto final regresa al inicio y bloquea ese inicio para que no se siga produciendo en exceso. A eso se le llama inhibición por sustrato. Hoy en día, algunos libros como Harper lo conocen como retroalimentación, otros como feedback. En pocas palabras, te dice, el último elemento del proceso regresa al inicio y bloquea el inicio. Ejemplo, el ATP. El ATP, cuando la célula produce en exceso, regresa a la glucólisis y lo bloquea. El ATP bloquea la glucosa 6-fosfato. Cuando hay exceso de ATP, la célula no quiere gastar porque hay demasiado, bloquea al inicio. Esa es una inhibición, pues, una inhibición por el producto, una retroalimentación. Un elemento al final regresa para bloquear, para que no se siga produciendo más ATP porque ya tiene demasiado.
Entonces Monod explicó esta teoría de las inhibiciones y para que pueda entender, explicó cómo es posible que estas enzimas que supuestamente seguían la cinética miqueliana, la cinética de la saturación, la cinética de ¿qué más? Que esta no la tienen, no tenían esa figura de una hipérbola, sino de una S. Por eso que le dije, si queremos hablar de enzimas, podemos hablar de dos grupos, enzimas microbianas y enzimas eucariotas. O si queremos decirlo en función a su cinética, vamos a encontrar dos tipos de enzimas, enzimas miquelianas y enzimas alostéricas. ¿Correcto? Entonces, ese es el tercer punto, teoría Monod. Entonces, van a, como ya lo tienen ahí en su celular, en su plataforma o en lo que les haya mandado la señorita Yedra, ahí están los tres elementos y lo que se les pide es, no van a leer todo, solo quiero que lean sobre qué tema, el alosterismo, nada más. El libro tiene un montón de cosas que lo pueden dejar para ustedes, para muchas cosas más. Solo van a leer ustedes sobre el alosterismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice? Del libro de enzimología, en el tema del alosterismo, la cinética del alosterismo, van a hacer un cuadro resumen. ¿Qué es un cuadro resumen? Una vez me dijeron, para una exposición, ¿cuántas diapositivas son importantes? Bueno, por una cuestión de forma, siempre te dicen introducción, materiales, toda una serie de cosas. Pero cuando tú vas a otro sitio, solo con una es suficiente. Con tal que lo expliques y te entiendes. Entonces, es algo relativo. Entonces, un cuadro de resumen es eso. Un cuadro de resumen significa de todo lo que está ahí, las ideas principales que tú encuentres y le entiendas el significado, para qué es o para qué sirve o qué funcionalidad tiene. Es uno. Del libro de enzimología. De la tesis, van a leer sobre el alosterismo y ¿qué van a hacer? ¿Qué diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental? ¿Qué diferencia hay? Del punto de vista de la imagen, las dos son iguales. El título y salen cositas. Del punto de vista del mapa mental y el mapa conceptual es iguales. Técnicamente hablando es iguales. Pero desde el punto de vista de la simbología o del punto de vista de la conceptualización son diferentes. El mapa mental solo te da ideas y no colocas definiciones. Los mapas conceptuales te dan ideas y siempre colocan una pequeña definición. Esa es la diferencia. Después de son los dos iguales. Mapa mental, pues por el mapa mental eso conceptual, los dos son lo mismo, técnicamente hablando. Pero desde el punto de vista de la definición hay un pequeño cambio. Vamos a contar. Y de la teoría de modelo que me interesa, porque ahí habla su teoría frente a otras teorías que había, dice un cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? Es como si tuviéramos un cuadro donde yo pongo Monod con otro y pongo ventajas, desventajas, parecidas, semejanzas, diferencias, etcétera, etcétera. Un cuadro comparativo es comparo una cosa frente a otra. Es como yo dijera, o cuando ustedes hacen su trabajo, comparo mi resultado con otro resultado parecido a mi trabajo. Es un cuadro comparativo. Es mejor, es igual, tiene ventajas, tiene desventajas, tiene tiempo de duración. Eso lo van a trabajar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Lo trabajan de 2, ¿ya? Y uno lo trabaja de 1, ese que sea antisocial. Salvo que venga otro, trabajan de 2, ¿ya? Y me lo presentan, y quiero verlo. Voy a escoger solo 1 o 2 que me van a explicar, ¿ya? Si lo tienen, ¿sí? Si lo tienen, ¿sí? ¿Si les han mandado o no? ¿No lo han mandado eso? Ya.